Vamos a orar. Oh Dios, qué bueno eres tú, Señor. Gracias, Señor, por reunirnos un día más, Señor, aquí a todo tu pueblo, estando tú presente en medio de nosotros como lo has prometido en tu palabra. Amén. Para que nosotros te podamos adorar y podamos entender el privilegio que es poder estar aquí, Señor. Y ahora, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra. Clamamos, Señor, por tu Espíritu Santo, para que podamos no solo predicar la palabra de una manera que te honre a ti, sino también para que podamos recibirla todos y cada uno de nosotros como lo que es tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé entendimiento de lo que tú quieres de nosotros. Pero sobre todo pedimos también por aquellos entre nosotros, adultos y niños, Señor, aquellos que tú conoces, que aún nos han doblado rodillas ante este Rey que viene, para que tú, Señor, en tu gracia y tu misericordia, cambies sus corazones y les des vida espiritual. Y ellos hoy puedan cantar este himno tan precioso que hemos cantado y lo hagan suyo. Oh Padre, gracias te damos por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Y abrimos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Arturo y Fiorella les mandan saludos a todos. Están muy bien, gracias al Señor. Entonces sigamos orando por ellos y ellos están orando por nosotros como iglesia también. Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hace unas semanas iniciamos el estudio de este prólogo en Apocalipsis capítulo 1. Lo que hemos visto hasta el momento es que desde el puro inicio, el libro de Apocalipsis no solo nos declara su género literario, es una revelación, es una profecía y es una carta también, sino que también nos declara su origen. En los primeros 2 versículos, el libro afirma ser la revelación de Jesucristo, es decir, la revelación que le pertenece al Señor Jesucristo y que le fue dada a él por Dios el Padre, y que el Señor le dio al apóstol Juan por medio de un ángel para que registrara en este libro todo lo que el Señor le mostraría a él, con el propósito de explicarle a su pueblo, a estas 7 iglesias en Asia Menor, todo lo que debía suceder entre su primera y su segunda venida. Y esta verdad es lo que hace del libro Apocalipsis la palabra de Dios. Y eso es lo que afirma el apóstol Juan en el versículo 2. Esta revelación, es decir, todas las cosas que el apóstol ha visto, no es otra cosa más que el testimonio de Jesucristo, porque fue lo que el Señor Jesucristo le dio a él. Y fue lo que Dios el Padre le habló al Señor Jesucristo para que lo diera. Esto es la palabra de Dios. Y como tal, es decir, como la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis trae la bendición no solo para el que la lee,
convencido de que esto es lo que salió de la boca de Dios, sino que también promete una bendición para aquel que lo escucha y obedece todas las cosas que están escritas en él. Ahora, el prólogo también nos muestra el mensaje de Dios para su pueblo. Un mensaje, como leímos en el versículo 4, de gracia y paz, que no es otra cosa más que el recordatorio de todo lo que hemos recibido nosotros por la gracia de Dios. La reconciliación con el Padre y el acceso ilimitado a la gracia divina para nuestras vidas. Y este mensaje viene de parte del Dios Trino, como Juan lo deja aquí registrado. Este mensaje de gracia y paz viene primero de Él que es, y Él que era, y Él que vendrá, que no es otro que Dios el Padre. Pero el versículo 4 también nos dice que viene de los 7 espíritus que están delante del trono, que no es otro que el Espíritu Santo. Y también viene de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que va a aprovechar Juan en este prólogo es recordarles a estas 7 iglesias en Asia Menor y a nosotros, obviamente, los 3 oficios del Señor Jesucristo, por medio de los cuales nosotros podemos disfrutar de esa gracia y paz que ha llegado a nuestras vidas. Y lo hace el apóstol Juan recordándonos en primer lugar su oficio como profeta. Él es el testigo fiel. Él es aquel que vino a traernos el mensaje divino, absolutamente fiel. Pero además Él es el rey. Él es el primogénito entre los muertos. Él es el que tiene toda la primacía sobre todas las cosas. El soberano de los reyes de la tierra. No fue Domiciano el que estaba en control. No fue Domiciano el que estaba gobernando el mundo a finales del primer siglo, ni ningún otro emperador o gobernante humano. Era el Señor Jesucristo. Es Él quien está sentado ahora a la diestra de la majestad en los cielos. Pero también el apóstol nos recuerda el oficio de sacerdote del Señor Jesucristo. Fue Él quien con su vida y con su muerte por amor nos libertó literalmente de nuestros pecados y nos hizo herederos del mundo con Él. Él nos permitió a nosotros, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por su vida aquí en la tierra, poder servirle a Dios con nuestras vidas. Por lo que hizo Él, nosotros ahora somos un reino y sacerdotes para Dios. Y fue por esa verdad que Juan entonces tiene que detenerse un momento en esta doxología en el versículo 6. ¿Para qué? Para adorar a este gran Salvador del que Él ha hablado. Es a Él, como afirma en el versículo 6, a quien le pertenecen toda la gloria y todo el poder por la eternidad. Sin embargo, Juan no se detiene recordándole a estas iglesias de lo que ellos gozaban en el presente por lo que Dios había hecho en su Hijo Jesucristo por ellos en el pasado, sino que concluye el prólogo del libro con una mirada al futuro, recordándole a sus hermanos en la fe la certeza de la promesa que Dios había hecho con respecto a la consumación de su plan eterno. Y esto es precisamente lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, la segunda venida del Señor Jesucristo. Como pueden ver en sus bosquejos, el sermón lo voy a estar dividiendo en 2 puntos. Primero vamos a ver la certeza de la segunda venida de Cristo. Y segundo, veremos la razón por la cual nosotros tenemos esa certeza. Y terminaremos con algunas aplicaciones para nuestras vidas. Entonces veamos el primer punto del sermón, la certeza de la segunda venida de Cristo. Leamos nuevamente el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como escribió James Ramsey, este pasaje no es otra cosa más que la advertencia para el mundo y la esperanza de la iglesia. No solo, dijo él, nos presenta el mensaje de este evangelio, su bienvenida y presente poder, sino que nos dirige hacia adelante al periodo y el poder que acabará los conflictos y perfeccionará la gloria de este reino. Este pasaje, dijo Ramsey, es la suma y el final de todas las advertencias y de todas las promesas.
Como dijo William Hendrickson, hablando de este anuncio en el versículo 7, esta es la esperanza de la iglesia y la consternación de los enemigos de la iglesia. El apóstol Juan inicia el versículo 7 con estas palabras: he aquí. Es un término que en el original quiere decir mirad, ved. Era un término utilizado normalmente en la antigüedad en el griego para llamar la atención de una persona hacia un detalle en particular, para enfatizar algo, para llevar los ojos de las personas hacia eso que está a punto de decir. En la literatura griega antigua se entendía como nótese bien. Y es un término que encontramos frecuentemente en el Nuevo Testamento. En el Evangelio según Mateo, el apóstol lo utiliza para citar las palabras del profeta Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El mismo término lo vuelve a utilizar un capítulo después en Mateo 2:13, diciendo: después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y Juan usa ese término para asegurar la afirmación que está a punto de declarar. Con ese he aquí, lo que Juan está diciendo es: miren, vean, presten atención todos. Esto que les voy a decir es tan cierto que casi lo puedo ver yo con mis propios ojos. ¿Y de qué es lo que tiene tanta certeza el apóstol Juan? Que el Señor Jesucristo, el Rey, el profeta y el sacerdote de la iglesia, aquel que murió en la cruz para libertarnos del pecado, viene. De eso es lo que el apóstol Juan está plenamente convencido. Él viene. El Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. El Señor Jesucristo tampoco ascendió a los cielos y nos ha abandonado. Él ha ascendido al cielo después de haber resucitado, pero Él ciertamente viene. Esa fue la promesa que hizo el Señor. Es la promesa que le sirve de esperanza a la iglesia. Es como dice Pablo en Tito 2:13, la esperanza bienaventurada de los creyentes, que Él viene. Y también es la promesa que le sirve de advertencia al mundo. Cristo viene. Es una advertencia. Esa fue la promesa que le hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Ahí les dijo: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Lo verán, dijo el Señor, me verán a mí venir en las nubes. Fue la misma promesa que le hizo el Señor a los líderes judíos, aquellos sacerdotes que le habían hecho aquel juicio encubierto. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?, le preguntaron. Y Jesús les dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y fue la misma promesa que los ángeles le hicieron a los discípulos del Señor en Hechos capítulo 1. Ellos están viendo a los cielos, viendo a Jesús subir, ascender a los cielos. Y los ángeles les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa. Jesús viene pronto. Entonces, lo que el apóstol Juan está afirmando en el versículo 7 es la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que él está recordando a estas 7 iglesias en Asia Menor es la promesa del Señor Jesucristo que él le había hecho a los suyos. Él vendrá una segunda vez. Pero Juan también describe el carácter de esta segunda venida del Señor. Él dice: he aquí que viene con las nubes. Es interesante que en los evangelios se dice que el Señor vendrá ya sea sobre las nubes, como por ejemplo en Mateo 24:30, o en las nubes, como acabamos de leer, o en Mateo 26:64. Pero solo aquí en todo el Nuevo Testamento se dice que el Señor viene con las nubes. Ahora, ¿por qué razón es esto importante?
Bueno, porque Juan no está diciendo que Jesús volverá usando a las nubes como su medio de transporte. Como por ejemplo dice el Salmo 104:3, que dice que Jehová pone las nubes por su carroza. Eso no es lo que Juan quiere decir con esa frase, que Él viene con las nubes. Sino que lo que Juan desea enfatizar es la gloria de la segunda venida del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento las nubes siempre estaban asociadas a la presencia de Dios. En Éxodo 13, por ejemplo, Dios acompañó a su pueblo Israel en una columna de nube. Entonces, cuando Juan dice que Jesús viene con las nubes, lo que está enfatizando es que Él vendrá una segunda vez como Dios mismo, en su infinita gloria y con toda autoridad. Como escribió Richard Phillips, que Jesús venga con las nubes es regresar a la tierra en gloria divina y en poder para traer juicio sobre el mundo. Entonces, no solo es cierto el cumplimiento de esa promesa del Señor, Él viene. Es algo tan cierto que para Juan es algo que él puede ver con sus propios ojos, pero también es cierto, como lo prometió el mismo Señor, que será una segunda vez en gloria y en poder. Y lo que hace Juan para afirmar esa verdad, la verdad de ese carácter de la segunda venida del Señor Jesucristo, es aludir a uno de los pasajes en el Antiguo Testamento que más va a utilizar el apóstol Juan en Apocalipsis. El capítulo 7 del profeta Daniel. Y específicamente aquí, con estas palabras, he aquí que viene con las nubes, aludiendo al pasaje en Daniel 7:13. En ese capítulo, y si ustedes pueden ir a Daniel capítulo 7, el profeta Daniel está viviendo bajo el reinado del joven Belsasar. Y ahí, durante ese tiempo, él recibe una visión de parte de Dios. Justo cuando el poder de los babilonios parecía empezar a fortalecerse y no tener un final, Dios le muestra en una visión a Daniel su control y su gobierno sobre la historia humana. Sería Dios, como dice ahí Daniel 7:2, quien revolvería los 4 vientos del cielo, guiando la historia del mundo según su voluntad. Y lo primero que hace Dios es mostrarle a Daniel 4 terribles bestias que salían del mar. Cada una de ellas iba a representar un imperio en la tierra. La primera bestia, dice, era como un león alado, representando al imperio babilonio, ese bajo el cual estaba ahora el profeta Daniel. La segunda como un terrible oso devorador, representando el imperio medo-persa. La tercera bestia era como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, representando al imperio macedonio. Y finalmente la bestia más terrible de todas, a la cual Daniel dice es una bestia espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos, que representaba el imperio romano. Esa es la visión que Dios le muestra al profeta Daniel. 4 terribles bestias. Pero lo que Dios le mostró a Daniel es que por encima de todos esos reinos de la tierra estaba el anciano de días, sentado sobre su trono, como llama de fuego y con un río de fuego que salía delante de él. Fuego precisamente porque, como dice Daniel capítulo 7, el anciano de días no era otro más que el juez del universo y estaba a punto de abrir los libros para juzgar a todas las naciones por causa de su pecado. Y para finalmente destruir no solo esas 3 primeras bestias, sino la 4ª y más terrible bestia. Dios estaba en control, fue lo que Dios le dijo a Daniel en esa visión. Pero la visión de Daniel no terminó mostrándole la supremacía de Dios sobre todos los imperios de la tierra, sino que en Daniel 7:13 el profeta menciona algo más de esa visión. Él dijo: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre.
que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado testimonio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este, como un hijo de hombre, no es otro más que el Señor Jesucristo, quien en su ascensión fue hasta Dios el Padre con las nubes del cielo y recibió todo el dominio eterno. O como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, toda potestad en los cielos y en la tierra. Como Daniel, Juan y sus hermanos estaban experimentando la persecución de los gobernantes de la tierra. Ellos estaban siendo oprimidos por ellos. Y como Daniel, Juan y sus hermanos en la fe necesitaban ser recordados de que quien gobernaba el universo no era otro más que el Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Era Él quien estaba gobernando el universo según su voluntad. Como dice el Salmo 2, las gentes se amotinan, los pueblos piensan cosas vanas, los reyes de la tierra se levantan contra Dios y contra su Cristo. Pero todo esto, dice el Salmo 2, es risible para Dios, y Dios se burlará de todos ellos. ¿Y qué dice Dios en el versículo 6 del Salmo 2? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Así como David vio en el Salmo 2, en esta coronación del Mesías, la respuesta a los desplantes de los reyes de la tierra contra Dios, Daniel vio la glorificación de Jesucristo como la respuesta a los poderes malignos de la historia levantándose en rebeldía contra el Señor y su pueblo. Y Juan toma ese pasaje en Daniel 7:13 para recordarle a estas iglesias no solo la certeza del cumplimiento de la segunda venida de Cristo, sino de su gloria y poder y autoridad, y de su soberanía sobre todo el universo. Juan dice, he aquí que viene con las nubes, precisamente para recordarle a estos hermanos las verdades de Daniel 7:13. Para recordarles que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, hasta su Padre, no para abandonar a su pueblo, sino para recibir de Él todo dominio eterno. Era Él el que gobernaba sobre el imperio romano, el que gobernaba sobre Domiciano a finales del primer siglo, así como lo hizo gobernando en los tiempos de Daniel con Belsasar. Es Él quien gobierna sobre todos los imperios y gobiernos de la tierra. Hermanos, Él es quien gobierna sobre Luis Guillermo Solís. Es Él. El Señor Jesucristo gobierna el universo. Él es a quien vio Daniel en Daniel 7:13. Él es quien vendrá con las nubes, con toda gloria y autoridad, no con los pañales de su infancia, dijo Spurgeon, no con el cansancio de su edad adulta, no con la vergüenza de su muerte, sino con toda la gloriosa tapicería de las excelsas cámaras del cielo. Así vendrá el Señor Jesucristo. Esto era lo que estos hermanos en estas 7 iglesias, así como nosotros el día de hoy, debemos recordar. El Señor Jesucristo vendrá una vez más, pero vendrá con toda gloria y autoridad. Ahora, Juan también menciona la manifestación de esa segunda venida del Señor Jesucristo. No solo es cierta, no solo será en toda gloria y autoridad, sino que también será una segunda venida perceptible universalmente. Juan dijo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Lo que Juan está afirmando es que esta segunda venida de Cristo será todo menos secreta, como dicen nuestros hermanos dispensacionalistas. La venida del Señor Jesucristo será de conocimiento tanto de su pueblo, de la iglesia, como de todos los que le traspasaron, es decir, sus enemigos. Todos los linajes de la tierra, o más literalmente, todas las tribus de la tierra le verán. Como dijo un comentarista, Boring, no será en oscuridad, sino con las nubes, en el cielo, visible para todos. William Hendrickson dijo que la Biblia no conoce nada de una venida secreta del Señor Jesucristo.
Y lo dijo no solo por lo que leemos aquí en Apocalipsis 1:7, que Juan dice, todo ojo le verá, sino porque también es lo que dice todo el Nuevo Testamento. La Biblia es clara que esta segunda venida de Cristo no solo será visible para todos, sino que también será audible a toda la humanidad. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo le dijo esto a estos hermanos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo. No solo lo veremos, sino que todo el mundo escuchará su venida. Como dijo el Señor en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo la verá, universalmente perceptible. Entonces, no es solo cierta, no solo será, a diferencia de su primera venida, en toda gloria y autoridad, sino que también será visible para todos los hombres. En aquel día nadie podrá decir, es que yo no supe que vino el Señor Jesucristo. De hecho, Apocalipsis dice que en aquel día sus enemigos se esconderán en las cuevas y querrán que las piedras los escondan a ellos. Pero ninguno va a poder decir, no supe que el Señor Jesucristo había venido. Porque será algo totalmente perceptible a todos. Ahora, Juan declara otra verdad acerca de esta segunda venida del Señor Jesucristo, y es su propósito. Al final del versículo 7, el apóstol Juan escribió lo siguiente: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El apóstol Juan cita aquí otro pasaje del Antiguo Testamento. En este caso, el pasaje en Zacarías 12:10. Y lo hace aquí en Apocalipsis para afirmar que cuando el Señor Jesucristo vuelva, lo hará con el propósito de juzgar a todas las naciones de la misma manera como lo hizo el anciano de días en Daniel capítulo 7. Ahora, lo interesante es que en Zacarías capítulo 12, el profeta está escribiendo las palabras del Señor con respecto a la salvación que vendría, que Él mismo traería a su pueblo Israel. En aquel día, dice Zacarías 12, hablando del día del juicio, Dios no solo destruiría a las naciones, sino que también dice en Zacarías 12:10, sobre la casa de David, derramaría sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías parecería estar hablando del arrepentimiento que Dios le daría a Israel en el final, por causa de lo que ellos le habían hecho al Señor. Ese término que usa Juan, traspasar, literalmente significa atravesar con un cuchillo. Y es lo mismo que escribió el profeta Zacarías en hebreo. Pero lo interesante es que Zacarías menciona esto como el recordatorio que tendría Israel y que lo llevaría a lo que parecería ser una aflicción para arrepentimiento. Israel recordaría lo que ellos le hicieron a Dios y se afligiría como quien se aflige por la muerte de su primogénito. Sin embargo, Juan pareciera utilizar la cita de Zacarías 12:10 con un propósito distinto. Y existen tres maneras de entender Apocalipsis 1:7, esa frase final específicamente. La primera es como lo entienden los preteristas, si ustedes se acuerdan que era el preterismo, entendiéndola como el juicio de Dios sobre Israel, específicamente sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Para ellos, el apóstol Juan está hablando aquí de la venida de Cristo para hacer juicio sobre Jerusalén, los que le habían traspasado. Sin embargo, esta opción es improbable, no solo por lo que habíamos dicho de la improbabilidad de que este libro de Apocalipsis haya sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, sino también porque tanto la profecía de Daniel como la de Zacarías describen el juicio del Señor no como algo centrado específicamente o exclusivamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones.
Otra manera de entender lo que Juan está afirmando en Apocalipsis 1:7 es que cuando Cristo vuelva, las naciones lamentarán al escuchar ellas el Evangelio y entender que con sus pecados ellos traspasaron al Señor, y entonces llegarán a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Y esta opción pareciera estar más acorde con lo que dice Zacarías 12:10, que pareciera ser una lamentación para arrepentimiento. Además, Juan usó la misma cita de Zacarías 12:10 en el Evangelio. En Juan capítulo 19, versículos 36 y 37, Juan usa esa misma cita para afirmar que la profecía de Zacarías 12:10 se cumplió con los soldados romanos cuando ellos vieron el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 19, versículo 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál? La primera escritura es esta: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice el versículo 37: mirarán al que traspasaron. Lo que Juan afirmó en el Evangelio es que la escritura de Zacarías 12:10 se cumplió no con Israel mirando al Mesías, sino con los soldados romanos mirando al que traspasaron, a los gentiles. Entonces, una segunda manera de entender Apocalipsis 1:7 es a Jesús viniendo visiblemente y que con su venida traerá arrepentimiento a las naciones para que crean en Él. Sin embargo, esto de nuevo es muy improbable, esta interpretación. ¿Por qué? Porque todo el testimonio, no solo de la Biblia entera, sino especialmente del Nuevo Testamento, es que con la segunda venida del Señor Jesucristo no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. Cuando Jesucristo venga, ya no hay más oportunidad para nadie de arrepentirse de sus pecados. Jesucristo viene y hará el juicio final. La tercera opción, y la que creo es la más consistente con las Escrituras, es que Juan está hablando del propósito de la segunda venida de Cristo para juicio sobre las naciones incrédulas, para hacer juicio sobre todos aquellos que de una u otra manera le traspasaron a Él. En el Antiguo Testamento, y recordemos que Juan está utilizando las escrituras del Antiguo Testamento para explicarle esta revelación a estos hermanos, a estas 7 iglesias. En el Antiguo Testamento las nubes son frecuentemente utilizadas por el Señor para venir a hacer juicio en las naciones. En Isaías 19:1, por ejemplo, leemos lo siguiente: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Él viene como en la nube, ¿a qué? A hacer juicio a los egipcios. Esta segunda venida con las nubes será entonces para juicio. Y según el apóstol Juan, va a atrapar a la gran mayoría de las personas desprevenidas y en sus pecados. Es por ello que Juan afirma que todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, porque le traspasaron literalmente en aquel día en el monte del Calvario hace más de 2000 años, y le continúan traspasando aún el día de hoy. Como dijo Spurgeon, en esto está incluido todo el conjunto de hombres que le clavó al madero, junto con aquellos que tomaron la lanza y le abrieron su costado. En verdad, todos los que tuvieron que ver con su cruel crucifixión. Incluye a todos esos, pero también abarca a muchos más. Y los que le traspasaron no son de ninguna manera unos cuantos. ¿Quiénes le han traspasado? Pues bien, aquellos que una vez profesaron amarle, pero que han regresado al mundo. A esos que una vez corrían bien, ¿qué los estorbó? Y ahora usan sus lenguas para hablar en contra de Cristo, a quien profesaron amar una vez. También le han traspasado a aquellos cuyas vidas inconsistentes han acarreado deshonra al sagrado nombre de Jesús. También le han traspasado a aquellos que rehusaron su amor, que ahogaron sus conciencias y rechazaron sus reprensiones. ¡Ay, que tantos entre ustedes traspasándole ahora por su vil descuido de su salvación! Aquellos que iban cada domingo a oír acerca de él y que siguieron siendo oidores únicamente, destruyendo sus propias almas antes que ceder a su infinito amor. Estos traspasaron su tierno corazón.
Serán ellos los que harán lamentación, literalmente los que llorarán en angustia y desesperación por haberle traspasado. Aquellos que le traspasaron, dijo Hendrickson, también indica a todos los demás que han traspasado a Cristo por medio de sus vidas desobedientes. Como dijo el Señor en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se lamentarán. Él vendrá, escribió Ramsey, para remover los obstáculos que tanto han prevenido sus triunfos. Vendrá para desechar todos los sistemas de error y engaño, para corregir el mal, para terminar toda apostasía, para humillar a los orgullosos poderes de este mundo y para llenar la tierra con su gloria. Como escribió Donald Grey Barnhouse, la primera vez Él vino a tratar con el pecado por medio de su sacrificio. La segunda vez vendrá con juicio. En su primera venida trató con el pecado, en esta segunda venida tratará con los pecadores. Lo que Juan está afirmando con estas palabras es que el propósito de esta segunda venida será para destruir a los malvados y rebeldes. No solo aquellos que le traspasaron aquel día hace más de 2000 años. No solo aquellos que incitaron a los romanos a traspasarle gritando crucifícale. No solo aquellos que le llamaron borracho y glotón. No solo aquellos que dijeron que había venido de parte de Satanás, sino también para destruir a los que espiritualmente se han unido a ellos a lo largo de la historia humana, para despreciar al Señor Jesucristo, para rechazar su señorío sobre sus vidas y para pedir de manera figurada a Barrabás en lugar de a Jesús. Para destruir a aquellos que le traspasaron viviendo sus vidas según sus concupiscencias y no según la voluntad de Dios. Para destruir a aquellos que le traspasaron burlándose de Él, diciendo que Él era simplemente un buen maestro, que Él era uno entre muchos caminos para llegar a Dios. A ellos vendrá Jesús a destruir. Pero Juan afirma que la segunda venida será también para vindicar a Dios y a su iglesia. La lamentación de Zacarías 12:10 fue una de arrepentimiento, pero en Apocalipsis 1:7 Juan toma esa cita y la universaliza para afirmar el lamento de angustia y desesperación de los malvados por el juicio que ha llegado a ellos con la segunda venida del Señor Jesucristo. Es por eso que Juan termina el versículo 7 con esa frase: sí, amén, combinando tanto la afirmación en griego como en hebreo, expresando con ambas la fuerte aprobación de todo lo que implica la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Aprobando la destrucción de los rebeldes y la vindicación de Dios y su pueblo, la iglesia, la cual había sido perseguida por el mundo. En aquel día todos los santos de Dios dirán sí, amén a la condenación de todos aquellos que se rehusaron doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Todos los santos diremos eso. Segundo, Juan no solo afirma la certeza de la segunda venida del Señor, sino que también en el versículo 8 nos deja claro la razón por la cual esa segunda venida es ineludible. Y vean cómo lo dice el apóstol en el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, como vimos en los versículos 4 al 6, el versículo 8 contiene también algunas variantes textuales. Es decir, algunas diferencias entre los diferentes manuscritos que nosotros tenemos en la actualidad del libro de Apocalipsis. Y una de esas variantes es esa frase principio y fin. Frase que no se encuentra en Apocalipsis 1:8 en los manuscritos más antiguos y más fidedignos del libro de Apocalipsis. Sino que pareciera, según los críticos textuales, haber sido añadida aquí para armonizar Apocalipsis 1:8 con Apocalipsis 21:6, en donde sí se afirma que Dios dice: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin.
La otra variante textual, y que es importante para poder interpretar Apocalipsis 1:8, es esa frase, dice el Señor. Porque lo que Juan literalmente escribió fue, dice el Señor Dios. Ahora, ¿por qué digo que saber esto es importante para poder interpretar Apocalipsis 1:8? Bueno, porque la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿quién está hablando aquí? Porque esa designación, yo soy el alfa y la omega, no la encontramos en el libro de Apocalipsis únicamente para identificar a Dios el Padre, sino que la encontramos también, como veremos en Apocalipsis 1:11, para identificar al Señor Jesucristo. Ambos se designan a sí mismos en el libro de Apocalipsis como el alfa y la omega. Obviamente diciendo o declarando la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién está hablando aquí en Apocalipsis 1:8? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Saber entonces que Juan identificó a quien hablaba como el Señor Dios nos permite entender que quien está hablando aquí es Dios el Padre. Y eso lo digo porque esa frase, Señor Dios, es usada en el libro de Apocalipsis para referirse específicamente a la persona de Dios el Padre, no al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 4:8, por ejemplo, hablando de Dios el Padre, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién se están dirigiendo estos seres vivientes con sus palabras? Es a Dios el Padre. Entonces, esto es importante porque la razón de la certeza de la segunda venida de Cristo en toda gloria y autoridad, universalmente visible, con el propósito de juzgar a todos los enemigos de Dios, no es otra más que Dios mismo. Él es la razón de esta certeza de la segunda venida. Y esto es importante finalizando el prólogo del libro. Dios el Padre es quien se está dirigiendo personalmente a estas 7 iglesias. El sentido en Apocalipsis aquí es que el libro tiene el propósito de presentar la historia del mundo desde la perspectiva divina, para el consuelo de la iglesia. Y es importante aquí en el versículo 8, y por causa de las verdades que le acaban de ser recordadas estas 7 congregaciones, para demostrar que debido a que Dios había prometido en el pasado volver a la tierra en su Hijo Jesucristo para juzgar a las naciones, y como es Él quien está gobernando la historia humana y quien va a cumplir todo lo que Él ha dicho, la segunda venida será una realidad. Es por eso. Nada impedirá que la promesa de la segunda venida de Cristo se cumpla, nada. Y Juan lo deja claro describiendo a quien había hecho la promesa, describiendo a Dios el Padre. Él dijo en el versículo 8 que Él es el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última. Y esa frase es lo que se conoce como un merismo. Un merismo es aquello que afirma 2 opuestos, digamos el primero y el último, con el propósito de resaltar todo lo que está en medio de esos 2 opuestos. Eso es un merismo. Y eso es lo que está haciendo aquí, el alfa y la omega. ¿Para qué? Para resaltar todo lo que está en medio de eso. Con ese título, Dios el Padre no solo está afirmando su eternidad, sino mucho más su soberanía por sobre todo el universo, especialmente sobre el curso de la historia humana. Dios no solo estuvo en control al principio de la creación, no solo estará en control de todo al final, en la consumación de su reino, sino que Dios está en control de todo en medio, siempre en control de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. No hay nada que haya ocurrido, que ocurra hoy o que ocurra mañana en el futuro, que Dios no lo haya decretado, porque Él es el alfa y la omega. Por lo tanto, escribió Mounce, el título muestra a Dios como el Señor soberano sobre todo lo que ocurre en el curso entero de la historia humana.
La segunda venida de Cristo entonces será una realidad porque Dios es quien está controlando la historia con el propósito de llevarla hasta la consumación final con la segunda venida del Señor Jesucristo. Él está controlando todo para que eso ocurra. Y si Él es el Dios soberano y está controlando todo, entonces eso así sucederá. Por eso la certeza. Pero el apóstol Juan también registra el otro título con el que Dios el Padre se refiere a sí mismo: el que es y que era y que ha de venir. Y más que su eternidad, lo que Dios está afirmando aquí con ese título es su inmutabilidad. Es decir, su incapacidad para cambiar algo en su ser perfecto. Como lo dijo por medio del profeta Malaquías: porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es el que es. Él es el que era. Él es el mismo que vendrá, sin cambios, inmutable, eternamente el mismo Dios. Él no cambia. Es lo que Dios nos está diciendo con ese nombre. Y porque Él no cambia, es que nosotros podemos estar seguros que lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido será una realidad. Porque como dice Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Él no cambia. Y si Dios ha prometido traer una segunda vez al Señor Jesucristo en gloria y poder, visible para todos los hombres, con el propósito de juzgar en Él a todas las naciones, entonces eso será precisamente lo que va a suceder. No solo porque Él es soberano, sino porque Él es inmutable. Ni su carácter cambia, ni su verdad cambia, ni sus propósitos cambian, ni sus planes para su pueblo cambian, ni sus planes para los impíos cambian. Dios es inmutable. Pero también la razón de la certeza de la segunda venida de Cristo está dada en la realidad de que Él es el Todopoderoso. Y ese término que utiliza Juan aquí es usado únicamente en 10 ocasiones en todo el Nuevo Testamento, 9 de las cuales se usan en el libro de Apocalipsis y una más en 2 Corintios 6:18. Y lo que significa ese término en el original literalmente es el que tiene todo dominio. Pantocrator es el término en griego. Es decir, Él es quien ejerce todo dominio, todo poder sobre todo lo que existe, en todo lugar y en todo tiempo. Hoy, mañana, pasado mañana, ayer, Él tiene el dominio. Él es supremo sobre todas las cosas, sobre Roma, sobre Domiciano, sobre el Imperio Babilonio y sobre todos los gobiernos actuales del mundo. Y si este Dios prometió la segunda venida de Cristo al mundo de la manera en la que fue descrita en el versículo 7 y como lo entendemos en el resto de las Escrituras, entonces ciertamente ocurrirá como Él lo ha dicho. Dios es entonces la razón de la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él es. Él lo ha dicho y así sucederá. Ahora, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas las verdades que hemos visto en estos dos versículos? Permítame ofrecerles 3 maneras. Primero, entendiendo que la verdad de la segunda venida de Cristo debe afectar la manera en la que nosotros vivimos. Es decir, la realidad de que el Señor Jesucristo viene y viene pronto nos debe llevar a nosotros, los creyentes, a dejar de ser negligentes en lo que se refiere a nuestra vida espiritual. Y por el contrario, nos debe llevar a estar constantemente preparándonos para la segunda venida de Cristo. Fue así como el Señor Jesucristo aplicó esta verdad en Mateo 25. Quiero que vayan ahí a Mateo 25. Hablándole a sus discípulos, Él les enseñó la manera en la que ellos debían vivir sus vidas por causa de la realidad de que Él vendría una segunda vez. Y lo hizo enseñándole la parábola de las 10 vírgenes. Y empezando en el versículo 1 de Mateo 25, el Señor les dijo lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor audible, visible para todos: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo que el Señor Jesucristo quería que sus discípulos entendieran es que la realidad de su segunda venida debía afectar su manera de vivir. En lugar de seguir viviendo sus vidas siendo negligentes, espiritualmente hablando, lo que debían hacer era vivir preparándose para la segunda venida del Señor Jesucristo, para la venida del esposo. ¿Cómo? Estudiando cada vez mejor la palabra de Dios, con el propósito de conocerle cada vez mejor a Él. Estudiando la Biblia disciplinadamente, devocionalmente, meditando cada vez más y mejor en las verdades expuestas en las Escrituras. Esta iglesia comparte y promueve el uso de los planes anuales de la Biblia. En la actualidad hay diversos tipos de planes. Hay anuales para leerla en 2 años, en 6 meses, para leerla cronológicamente, leyendo los Salmos o el Nuevo Testamento en 2 veces al año. Pero el deber del creyente, a la luz de la realidad de la segunda venida de Cristo, es estar leyendo la Escritura de tal manera que podamos estar cada vez más familiarizados con ella, preparándonos espiritualmente, leyendo la Escritura. Algo que estos planes de lectura nos pueden ayudar. Pero leer la Biblia así no es suficiente. Leer 2 o 3 capítulos diarios para completar un plan de lectura no es suficiente para el cristiano, hermanos. Ya cumplí. Leí los 3 capítulos del día de hoy. Eso no es suficiente para el cristiano. Nos sirve para estar familiarizados con lo que dice la Escritura y para entenderla cada vez mejor, pero eso no es suficiente. Debemos leerla también de manera devocional, meditando en oración, en pasajes específicos de la Biblia, usando cuadernos, libretas, lo que sea, en donde yo pueda reflexionar en las verdades que Dios me está enseñando cada día, para poder memorizarlas, para poder meditar en ellas cada día de mi vida. Debemos también exponernos a la predicación de ella cada domingo. Eso es estar preparado. Eso es estarse preparando continuamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo viene. Pero también nos preparamos como se prepara una novia para recibir a su futuro esposo, poniéndose lo más bella posible para el día de su boda. Bueno, de la misma manera hace el creyente, entendiendo la verdad de la segunda venida de Cristo y lo que esto implica para la iglesia de Dios, es decir, la celebración de las bodas del Cordero. Los creyentes se prepararán diariamente para recibir al Señor. Como le dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 24: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. El creyente, a la luz de la segunda venida del Señor en gloria y autoridad, y con el propósito de ejecutar su juicio final, el juicio de las naciones, debería prepararse luchando diariamente contra su propio pecado, sacando su ojo, cortándose la mano, deshaciéndose de todo aquello que lo lleve a pecar contra su Dios, persiguiendo, como dice Hebreos 12:14, la santidad como el depredador persigue a su presa. Porque sin esa santidad nadie verá al Señor.
viviendo no como deudores a la carne, satisfaciendo nuestros deseos, los deseos pecaminosos de nuestra carne, no así, sino viviendo por el Espíritu. ¿Para qué? Para hacer morir el pecado en nosotros. Así es como vive alguien que entiende que Cristo viene. Así es como nosotros, los que profesamos al Señor Jesucristo, deberíamos vivir, con temor y temblor por nuestra salvación. Y les pregunto entonces, ¿es así como estamos viviendo todos nosotros? Si el Señor Jesucristo viniera hoy, en este preciso momento, ¿nos llamaría bienaventurados porque estamos viviendo así? ¿Es esta preparación diaria lo que está caracterizando nuestras vidas? Si usted dice ser cristiano y no está viviendo así, tenga cuidado que en aquel día no sea usted lamentándose por la venida del Señor Jesucristo. Si no hay fruto espiritual en su vida, que se evidencien estas cosas, tenga cuidado, aun si usted está profesando ser cristiano. Hoy, por ejemplo, hay iglesias, ustedes sabían, en este país que no se van a congregar el día de hoy para permitirle a sus miembros tener sus reuniones familiares. Yo conozco una personalmente que se reunieron ayer sábado para permitirle celebrar la Navidad a sus miembros. ¿Es así como deberíamos estar viviendo nosotros como iglesia? Como dijo el apóstol Pedro, refiriéndose a la manera en la que deberían vivir los creyentes a la luz de esa verdad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Así es como deberíamos vivir nuestras vidas. La segunda venida de Cristo también debería afectar la manera en la que nosotros vemos las cosas terrenales. Y el Señor quiere hablarnos algo acerca de esto el día de hoy. El pastor Alexander habló de esto ahora en la mañana. El Señor les dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El apóstol Pablo fue uno que entendió muy bien esta verdad. Habiendo sido un fariseo y por lo tanto quizá un hombre de mucho dinero, la realidad de la segunda venida de Cristo cambió su perspectiva de ver las cosas terrenales. Fue por eso que le dijo a los filipenses lo siguiente en Filipenses capítulo 3: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Pudieron notar lo que dijo el apóstol? Lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar tiempo futuro a Cristo. Pablo vio todo lo que el mundo le podía ofrecer y cuando lo comparó con lo que él ya tenía y poseía y poseería un día con la segunda venida de Cristo, para él todo era basura. Los incrédulos buscan los tesoros terrenales. Los incrédulos se glorían en sus posesiones terrenales. Los incrédulos anhelan las cosas de esta vida. Y tristemente hay personas que dicen ser cristianas que sufren, especialmente en esta época de Navidad, porque no tienen las cosas materiales que muchos otros tienen. Y todo porque no se han puesto a meditar en lo que ellos ya tienen en Cristo Jesús y lo que será y lo que ellos obtendrán con su segunda venida. Ellos heredarán, los cristianos heredaremos el mundo entero en Cristo. Los incrédulos están cómodos en este mundo, buscan hacer de su vida una mejor vida ahora. Así es como viven. Pero al contrario, la esperanza del creyente no está puesta en este mundo ni en esta vida, sino que su esperanza está puesta en el Señor Jesucristo y en lo que será de nosotros con su venida.
No estamos diciendo que las cosas materiales sean malas. Como dijo el pastor Alex, eso no es lo que estamos diciendo. El problema es qué es lo que pasa con nuestro corazón con esas cosas terrenales. ¿Estamos arraigados nosotros a las cosas de este mundo? ¿Vivimos nosotros con nuestra esperanza en las cosas de este mundo? Con nuestra manera de vivir testifica. La manera en la que nosotros estamos viviendo le testifica al mundo que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Testifica que nos vemos a nosotros mismos como peregrinos en este mundo, como extranjeros. Usamos más bien las cosas materiales que a Dios le ha placido darnos, no para nuestro provecho, sino más bien para el avance del reino de Dios. ¿Es así como estamos viviendo? Pero también la realidad de la segunda venida de Cristo debería llevarnos a evangelizar el mundo, a cumplir con la gran comisión que nos encargó el Señor en Mateo 28. Como dijo Spurgeon, hermanos, ninguna verdad debería ser proclamada más frecuentemente después de la primera venida del Señor como esta segunda venida. El mundo debe saber que Cristo viene, mis hermanos. Debe saber que viene para hacer juicio. Debe saber que viene para destruir a todos sus enemigos. Para destruir a todos aquellos que se opusieron a Él y que se rebelaron contra Él y su palabra. Y por amor de sus almas deberíamos nosotros los creyentes ser los que le demos esta urgente noticia. Cristo viene. Arrepiéntete y cree. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares cercanos, nuestros hijos, nuestros padres necesitan saber que Cristo viene. Segundo, entendiendo el gozo que deberíamos tener en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Gozo debería darnos a nosotros los cristianos. Hermanos, la realidad del juicio que viene sobre las naciones de la tierra cuando Jesucristo vuelva implica nuestra salvación final. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis 1:7, el juicio que viene implica nuestra glorificación con esa segunda venida. Y esto debería provocar en nosotros un gozo inmenso. Como le escribió Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso viene con la segunda venida de Cristo. No más pecado, no más dolor, no más sufrimiento, no más lágrimas. Esta esperanza debe llenar a nuestros corazones, los corazones de los creyentes, con un inmenso gozo. Y debe hacernos a nosotros esperar con ansias la segunda venida. Y finalmente, entendiendo cómo debemos responder nosotros a las verdades del Evangelio. Usted que está aquí sentado y usted que no cree en el Señor Jesucristo aún, usted debe entender una cosa: Dios lo creó a usted y lo creó con el propósito de que usted con su vida le glorificara a Él, viviendo para Él, haciendo su voluntad. Pero lo que dice la Escritura es que todos nosotros, desde que somos concebidos, lo único que hemos hecho es, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de hacer su voluntad, hemos hecho nuestra propia voluntad. Hemos tratado de vivir para nosotros mismos, para satisfacer nuestro pecado, nuestros deseos. Y por eso dice la Biblia, la ira de Dios está sobre todos los hombres. Y por eso es que en la segunda venida de Jesucristo, Él vendrá para hacer juicio y destruir a todos los pecadores. A todos los rebeldes, a todos los que obstinadamente no quisieron doblar su rodilla ante el Señor Jesucristo. Es por eso que usted debe entender el Evangelio. El Evangelio no es solo que Cristo vino al mundo para salvar. El Evangelio dice que Cristo es el que vino como un bebé y nació en un pesebre. Y fue envuelto en ropas viejas, ropas de muerto. Ese bebé vino, vivió, pero el Evangelio también nos dice que ese mismo Cristo vendrá en el futuro una segunda vez para hacer juicio sobre todos los incrédulos.
Cristo viene. Y si usted que está aquí hoy no ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene que saber que no le va a ir bien si Cristo viene hoy. Nadie sabe la hora, ni la fecha, ni el día, ni nada de la segunda venida de Cristo. Pero Él va a venir. Él puede venir dentro de 10 minutos, dentro de 20 minutos, mañana o dentro de 1000 años. Pero Él vendrá. ¿Y de qué lado estará parado usted en aquel día? Porque Mateo 24 dice que Jesús pondrá a unos a su derecha y a unos a su izquierda. Y a los que están a su derecha, el Señor les dirá esto: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y que su vida da fe, evidencia de una fe verdadera. Por eso el Señor Jesús les va a decir esto. Pero si usted está del lado de la izquierda del Señor Jesucristo, esto es lo que va a escuchar: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy usted tiene una oportunidad para arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Él dice que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. A no ser que usted lamente su venida en aquel día. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos leído y en lo que hemos meditado. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo aplique estas verdades de tu palabra a nuestros corazones. Que nosotros, tu pueblo, podamos ser fortalecidos por medio de ella. Que podamos ser consistentes, Señor, con lo que profesamos. Consistentes con la gracia que hemos recibido de parte de ti. Y que podamos vivir vidas que traigan gloria a tu nombre. Oh Señor, auxílianos. Auxílianos a cada uno de nosotros y a nosotros como iglesia local. Para que podamos dar testimonio de esa salvación que solamente tú puedes traer en Cristo Jesús a pecadores como nosotros. Y te pedimos por aquellos entre nosotros, tanto adultos como niños, Señor, mientras hay oportunidad, para que tú, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, les des vida espiritual. Que ellos sean levantados de entre los muertos. Puedas tú abrirles sus ojos para que vean a ese gran Salvador que tú nos has dado, ese gran Salvador, y que ellos entonces puedan cantar como cantamos antes de este sermón: Cristo viene, el Rey ya viene, y que puedan hacer suyo ese canto, esperanzados en el Señor Jesucristo y en la salvación que Él puede ofrecer. Oh Señor, auxílianos. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de reunirnos y escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.